Hay 10 claves para desbloquear todo tu potencial. La número 1 es una buena dieta. Eres lo que comes. Literalmente te conviertes en lo que comes. Come los mejores alimentos para el cerebro. La número 2 es mata los PNA. El matarlos está probado clínicamente que desbloquea tu potencial. PNA significa pensamientos negativos automáticos, porque aunque es cierto que eres lo que comes, también eres tus pensamientos, por lo tanto debes mantenerlos positivos y alentadores. Hay estudios que sugieren que los pesimistas son más precisos, tienen razón más a menudo, pero los optimistas logran mucho más. Piénsalo, ya que los pesimistas son adversos al riesgo, apuestan a lo seguro y no están haciendo tanto ni logrando tanto. Pero los optimistas se arriesgan más, y con los riesgos vienen las recompensas. Cuando se trata de deshacerse de los pensamientos negativos, lo que le digo a la gente es, recuerda la magia, usa tu magia. Abra, A-B-R-A. ¿Recuerdas el abracadabra? El abracadabra se trata de tomar palabras y cambiar cosas con palabras transformadoras. Si tienes una conversación negativa y una creencia limitante negativa, lo que debes hacer son 4 cosas simples. El A en Abra es reconocer. Tú lo reconoces. Tal vez digas algo como, oh, soy demasiado mayor, o para mi familia esto no funciona, o no soy lo suficientemente inteligente o lo suficientemente bueno. Reconócelo, no te resistas, porque si luchas, a lo que te resistes, persiste. Así que solo reconócelo. La B en Abra significa respirar. Es sinónimo de aliento, porque lo que hago es inhalar y cuando estoy respirando estoy visualizando. Estamos hablando de respiración y visualización. Respiro el potencial, respiro la inteligencia, respiro sin límites. Y respiro en el lugar de mi cuerpo, bien sea del dolor que estoy sufriendo, o con el que lucho, o una idea en la mente. Respiro en ese espacio. Luego, la R en Abra es liberar. Lo libero. Libero ese pensamiento negativo automático. Libero ese dolor, libero los límites. Y la última A en Abra significa alinear. Alinear es reiniciar. Yo hago base cero. ¿Qué es lo contrario de lo que estaba sintiendo? ¿O qué es lo contrario de lo que me decía? ¿Cuál es mi verdadero potencial? Y me alineo más con mi verdadera naturaleza. Otra cosa que podrías hacer para desbloquear todo tu potencial es hacer ejercicio. El ejercicio es bueno para el cerebro. A medida que se mueve el cuerpo, se acelera el cerebro. Mucha gente no lo sabe, pero la función principal del cerebro es controlar nuestro movimiento. Y lo último que dice la ciencia es que no solo hay una conexión cerebro-cuerpo, hay una conexión cuerpo-cerebro. El desafío es que todo el tiempo somos sedentarios. Vivimos una cultura muy sedentaria. Dicen que sentarse es la nueva moda, como antes de fumar. Y animo a las personas a tomar descansos cerebrales. La técnica Pomodoro dice que solo podemos mantener un enfoque alto durante 25 minutos. Después de eso, hay un fuerte descenso. Lo que hago es configurar una alarma para que suene cada 25 minutos o una hora como máximo. Luego lo que hago es tomar un pequeño descanso cerebral de 5 minutos para hacer 3 cosas. Número 1, me hidrato. Número 2, respiro profundamente. Y lo tercero que hago es moverme. A medida que se mueve el cuerpo, se acelera el cerebro. Otra cosa que podrías hacer para maximizar tu potencial son los suplementos, los nutrientes, especialmente cuando se trata de tu cerebro. Podrías hacer todas las técnicas, pero si tienes deficiencia de DHA, omegas y vitamina B, eso afectará tu rendimiento. Si no estás ingiriendo la mejor dieta, podrías complementarla. El número 5 es un grupo de pares positivos. Esta es la clave para vivir todo tu potencial porque es con quien pasas el tiempo. Literalmente, con quien pasas el tiempo es en lo que te conviertes. Después de eso, diría un ambiente limpio. Un ambiente limpio es bueno para tu cerebro, para que vivas tu máximo potencial. Una vez que limpias tu escritorio, tu computadora portátil, ¿no tienes más nitidez? ¿No tienes más claridad de pensamiento? Entonces, un ambiente limpio refleja claridad de pensamiento. El número 7 es dormir. Necesitas dormir para tu rendimiento mental por 2 razones. Número 1 es donde se consolida la memoria a corto y largo plazo. Eso es clave. Eso sucede cuando duermes. Sin embargo, el número 2 es donde estás limpiando la placa que conduce a la demencia y al Alzheimer. Cuando duermes es cuando estás haciendo eso. Luego, la tercera razón, una razón extra, es cuando sueñas. La octava clave es proteger tu cerebro. ¿Qué quiero decir? Usar un casco. Ten en cuenta que viniendo de alguien que ha sufrido muchas traumáticas lesiones cerebrales, ya que caí de cabeza en un radiador, mi cerebro es resistente, pero también es muy frágil. Entonces tú y tus hijos deben evitar los deportes extremos. Usa un casco, usa el cinturón de seguridad, todo eso para proteger el cerebro.
Y la siguiente clave para desbloquear todo tu potencial mental son los nuevos aprendizajes. Comprométete a aprender de por vida. Se realizó un estudio sobre Supernews. Estaba en la portada de la revista Time. Querían saber cómo vivían las mujeres de 80, 90 años o más, y descubrieron que la mitad tenía que ver con su gratitud. La gratitud y la fe. Sin embargo, la otra mitad tenía que ver con que eran aprendices de por vida. Estaban comprometidas con el aprendizaje permanente, aprendiendo todos los días. Hemos descubierto más sobre el cerebro humano en los últimos 20 años que en los anteriores 2000 años. Y con estudios realizados sobre neurogénesis y neuroplasticidad, neuro que significa cerebro, génesis que significa nacimiento, puedes dar a luz nuevas células cerebrales hasta el día de tu muerte. La neuroplasticidad dice que tu cerebro es como el plástico, lo que significa que es muy maleable, que tener un nuevo pensamiento crea nuevas conexiones. Por ejemplo, el cerebro de Einstein no era más grande que el de cualquier otra persona. Más bien era más pequeño, pero hay ciertas partes de su cerebro que son extremadamente densas porque conectó su cerebro a través de lo que yo llamo experimentos de pensamiento. Se visualizaba a sí mismo montando un rayo de luz, mirando algo y preguntándose cómo sería esa cosa yendo a la velocidad de la luz. Hizo esos experimentos mentales. Él fue quien dijo, la imaginación es más poderosa que el conocimiento, porque el conocimiento es lo que es, pero la imaginación es lo que las cosas podrían ser. Así que comprométete con el aprendizaje permanente. Y hay dos cosas que estimulan la neurogénesis y la neuroplasticidad: la novedad y la nutrición. Es como si quisieras desarrollar tus músculos físicos. Si quieres desarrollar un músculo, le das novedad, o lo ejercitas, le das ejercicio. Luego le das nutrientes para alimentarlo. Lo mismo con tus músculos mentales. Le das cosas nuevas y luego los nutrientes que necesita para desarrollarse. Para finalizar, la última clave para desbloquear todo tu potencial mental es el manejo del estrés. Esta es importante porque mucha gente vive muy estresada. Somos como peces. No vemos el agua porque estamos en el agua todo el tiempo y estamos viviendo en ese estado del cerebro simpático. Es muy importante para tu cerebro regular pasar tiempo en esos lugares del parasimpático en los que descansas, te recuperas y te restauras. En términos del manejo del estrés, ¿qué tipo de prácticas tenemos? Puede ser un masaje o la meditación. La meditación es una práctica muy poderosa. Cuando meditas, entras en ese estado de ondas cerebrales llamado alfa. El estado alfa es el estado de una conciencia relajada. Y en la conciencia relajada es donde puedes entrenarte para aprender un idioma más rápido, porque allí se deja a un lado la mente consciente y absorbes la información más rápido. Lo que te pone en un estado alfa es la televisión. Lo llaman programación de televisión por una razón. Lo sabes porque si alguna vez has visto a alguien fascinado con un programa de televisión o un evento deportivo y estás tratando de hablar con él o tener una conversación, simplemente está hipnotizado. Literalmente no te escucha, porque su mente consciente se hizo a un lado y simplemente está absorbiendo lo que está frente a él. Hay muchas formas de entrar en un estado alfa. Te recomiendo usar los 3 estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. Cuando visualizas cosas y ejercitas la imaginación, te lleva a un estado alfa, un estado de conciencia relajado. Y si no puedes imaginar algo cuando estás imaginando, imaginas que puedes imaginarlo, ¿verdad? La parte auditiva es la música. Ciertos sonidos como los sonidos de la naturaleza te pondrán en un estado alfa. Ciertos sonidos como la música clásica, especialmente la música clásica barroca, ya que tiene 60 pulsos por minuto y armoniza con la frecuencia cardíaca en reposo. Así que la música barroca te ayudará a entrar en un estado alfa meditativo. Finalmente, kinestésico. Kinestésico, diría que respires profundamente. Respiración profunda, diafragmática y consciente. E incluso cuando no están meditando, muchas personas tienen una mala postura. Cuando están leyendo algo y están estudiando, no pueden usar su potencial si están encorvados. Porque cuando tienes una mala postura, tus pulmones colapsan y el tercio inferior de los pulmones absorbe 2/3 del oxígeno. Lo más importante es que el oxígeno llegue al cerebro. Entonces, si sufres de fatiga mental o neblina mental, lo más importante que puedes hacer es respirar profundamente con el diafragma.